A continuación, bienvenidos una vez más al Sistema Doctrinal de Discipulado. Este es el entrenamiento para nueva criatura. El propósito es compartirles estas enseñanzas para que puedan ser capacitados y poder así discipular a alguien más. Y quiero felicitar y reconocer a los que nos han informado de los discípulos que tienen ya en proceso y que están ya avanzando. Gracias a Dios por su buena disposición y obediencia al mandamiento del Señor. Nosotros solamente queremos recordarles que esto es algo que el Señor Jesucristo nos pidió que hiciéramos todos los creyentes. Y si tú todavía no tienes a quién discipular, estás a tiempo. Estamos hoy en la lección número 11. Si no tienes todo el material, por favor indícanoslos para hacértelo llegar de alguna manera y que puedas tener todas las lecciones y de esa manera tener el curso Nueva Criatura para que puedas discipular a los nuevos creyentes. Es una tarea que nos encomendó Jesucristo y que es necesario que la cumplamos. La lección de hoy es la lección número 11 y el título es El liderazgo espiritual. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Jesucristo fundó la iglesia, pero además estableció ministerios, oficios para poder perfeccionarla. Jesucristo no fundó la iglesia y la dejó a la deriva, sino que Él diseñó las estrategias, las herramientas y también estableció estas funciones ministeriales para que la iglesia sea perfeccionada. Que ese es el propósito por el cual Jesucristo establece estos ministerios, estas funciones ministeriales que leí ya en Efesios capítulo 4, versículo 11. No perdamos la esencia del propósito por el cual Jesucristo estableció esos oficios ministeriales para perfeccionar a la iglesia. Desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos antiguos, podemos ver a los patriarcas. Dios levantó hombres en el Antiguo Testamento para cumplir propósitos específicos para el pueblo de Israel. Y uno de ellos es Moisés. Moisés, un gran líder que Dios levantó, y el propósito por el cual Dios levantó a Moisés en ese liderazgo es para conducir al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, por un peregrinar nada fácil a través de un desierto e introducirlos a la tierra prometida, a esa región de Canaán, donde era una tierra muy fértil y que Dios les había prometido que tendrían su propia tierra. Dios levantó líderes entonces porque nuestro Dios es Dios de orden.
Dios es Dios de propósitos. Y así como Moisés, Josué, Samuel, David, José y muchos otros más, vemos que fueron levantados por Dios con funciones específicas para poder cumplir el liderazgo. Recuerden nuevamente que el propósito por el cual Jesucristo estableció 5 funciones ministeriales es para perfeccionar a la iglesia. Los líderes, pues, son para cuidar, para dirigir, para servir, para instruir a la iglesia. Y los hombres de la Biblia fueron llamados por Dios para desempeñar un liderazgo en un momento específico de la historia del pueblo de Israel. Y así en nuestros tiempos, la iglesia no está a la deriva. La iglesia también ha sido encomendada por Dios a esos ministerios que Él ha levantado. Dios ha levantado ministros para pastorear la iglesia. El propósito es perfeccionarla. Y el trabajo de liderazgo ministerial, de liderazgo espiritual, tiene que cumplir los propósitos por los cuales Dios los estableció y no salirse con otras formas de hacer ese liderazgo, mucho menos copiar modelos que no están en la palabra de Dios para tratar de resguardar la vida de la iglesia. En estos tiempos que estamos cursando, que estamos viviendo, Dios tiene cuidado de su iglesia, porque Dios levantó a esos ministerios para ese propósito. El liderazgo espiritual no es una nominación por mayoría de votos, no es por hacer campañas de proselitismo para poder ganar adeptos y así poder proclamarse como algún líder o alguna función ministerial. No. ¿Cómo surgen los líderes espirituales? Estos son escogidos por Dios, son confirmados por las autoridades que Dios previamente ha establecido, porque donde no hay liderazgo se genera caos y confusión. Tocaré algunos aspectos, solamente algunos, del gran líder Jesucristo, pero que son aspectos en su vida que nos enseñan mucho y que es el modelo que nosotros tenemos que imitar. Jesucristo, el gran líder, habló con la autoridad de Dios, pero no fue dominante, sino que enseñó con sabiduría de Dios. Jesús nos enseñó que un verdadero líder es solamente un siervo. Jesucristo dijo que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entre mejor sirva, mejor guía será. Eso es lo que Jesucristo nos dejó con la enseñanza de su ejemplo y de su liderazgo. Jesús hizo lo que solo se esperaba del siervo más inferior. Le lavó los pies a sus discípulos. Ese era un trabajo que hacían los que vivían en esclavitud, los que eran siervos. Y Jesucristo en alguna ocasión llamó a sus discípulos y les lavó los pies. Y con ello dio un gran ejemplo de liderazgo, porque el liderazgo es servicio. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó. Un líder es uno que sirve, guía y enseña. Hoy tenemos muchos libros, muchos tratados, conferencias acerca de liderazgos. Algunos muy buenos, porque están establecidos con los principios de la palabra de Dios. Algunos otros han perdido la esencia y el equilibrio de la palabra del Señor. Pero nosotros debemos siempre practicar el liderazgo establecido en esas funciones que Jesucristo nos enseñó y luego establecidas en la palabra del Señor. Jesucristo estableció el liderazgo para su iglesia.
Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Hace un momento leí algún versículo de Efesios 4, el versículo 11, pero quiero compartir y leer el versículo 11 y 12. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Escuchemos con atención el verso 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Vemos claramente entonces aquí en Efesios 4, 11 y 12 cómo Jesucristo establece el liderazgo y también marca los propósitos. También la Biblia nos enseña y registra Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, que hay otros ministerios establecidos para atender y cuidar la vida de la iglesia. Voy a leer solamente el versículo 8 de Romanos 12, la segunda parte de este versículo dice: si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y ahí en esta lista de Romanos 12, del 6 al 8, vemos que aparecen otras funciones también de cuidado hacia la iglesia. Y algunas funciones de liderazgo, entre otras, son anunciar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Otra función es ser aprobado en conducta y en fe. También velar por los miembros de la iglesia. También tiene la función de administrar, de aconsejar, de exhortar, entre muchas otras funciones. El liderazgo, pues, establecido por Dios en su palabra, es necesario para la iglesia, porque tiene el propósito de perfeccionarla. Así lo leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11. El liderazgo debe guardar un equilibrio bíblico y bajo el gobierno del Espíritu Santo. Porque cuando una persona llega a un nivel de liderazgo, tiene tentaciones y tiene también momentos en los que puede perder esa exactitud y ese celo por desempeñar un liderazgo conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Hay muchas definiciones para el liderazgo. Hay varias. Les decía hace un momento que hay muy buenos libros sobre el liderazgo. Pero acordémonos que Jesucristo, el gran líder, el líder de líderes, nos enseñó que el liderazgo es servicio. Y ahí tenemos que establecer las funciones del liderazgo. Servicio. El liderazgo debe tener un equilibrio perfectamente establecido en los principios de la palabra de Dios, porque los extremos destruyen. Los extremos en un líder son sumamente peligrosos. Esos extremos peligrosos están siempre latentes en la función del liderazgo. Por eso debemos atender bien lo que el Señor Jesucristo nos enseña al tema del liderazgo. Pero aquí el liderazgo también tenemos que verlo bajo dos perspectivas. Uno, primero, dirigiéndose hacia las funciones de los que son líderes y cuáles son sus deberes, responsabilidades que el Señor Jesucristo les ha trazado. Pero la otra es de liderazgo hacia el resto de la iglesia. Entonces, hay una dinámica de dos entidades, líderes e iglesia. Iglesia y líderes. Y esa función se debe desarrollar también dentro de los parámetros bíblicos. Gracias a Dios que en la Biblia tenemos todo lo necesario para que un líder se forje conforme a los principios de la palabra y conforme al corazón de Dios. También tenemos los principios para que la iglesia se forje. Vamos a considerar dos posibles escenarios y el equilibrio bíblico. Número 1, la falta de respeto a los líderes. Vamos a empezar por este punto. En todos los tiempos, la falta de respeto a los líderes espirituales se ha manifestado. Sin embargo, al parecer en estos tiempos se ha agudizado. Dios nos dice en su palabra
En Romanos capítulo 13, versículo 7, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Romanos 13, 7. El respeto a nuestros líderes debe ser parte de una cultura de la iglesia, la cultura del reino. Y cuando no hay respeto hacia ellos, por parte obviamente de la iglesia hacia el liderazgo, se está violentando lo que la palabra de Dios establece. Se demanda pues de la iglesia un respeto, un amor, una expresión de honra hacia el liderazgo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y todos aquellos que pues sean o se vean en circunstancias de querer faltar el respeto o de imitar la conducta de aquellos que han faltado el respeto y que no han honrado al liderazgo, pues es tiempo de analizar bien lo que la palabra del Señor nos enseña y que nuestros corazones puedan ser gobernados por el Espíritu Santo para poder cumplir con esto que la Biblia nos demanda. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Muy bien. El otro extremo, el otro posible escenario. Cuando hay una sumisión ciega de los que están bajo un liderazgo. Eso lleva al error y esa es una característica de algunos grupos que no tienen como sustento único la palabra de Dios, sino tienen otras fuentes con las cuales rigen la conducta de sus grupos, de sus congregaciones. La sumisión ciega lleva al error. La historia así lo enseña. Encontramos varios eventos históricamente comprobados, eventos lamentables de un dominio y abuso hacia los congregantes. Estamos hablando de dos posibles escenarios. Primero, el que ya tocamos, la falta de respeto, el que no haya un reconocimiento, una sumisión al liderazgo, una obediencia al liderazgo. Pero el otro extremo, cuando los líderes demandan un seguimiento por encima de todas las cosas y las personas tienen una sumisión cegada hacia ese liderazgo. La historia revela de un hombre llamado David Koresh en Waco, Texas. Ahí hay un ejemplo, históricamente está documentado eso, otro en el Rancho Santa Fe, en el estado de California, donde hubo un suicidio masivo. Los líderes influyeron sobre las personas y estas personas se quitaron la vida por una sumisión ciega hacia el liderazgo. Esos liderazgos no vienen de Dios y no están cumpliendo con el propósito por el cual Dios estableció esos ministerios, esas funciones ministeriales para perfeccionar a la iglesia, para cuidarla, para santificarla, dice la Escritura también. Vamos a ver el consejo bíblico para mantener un equilibrio bíblico en el tema del liderazgo. El consejo bíblico es que los verdaderos ministros de Dios deben ser respetados por la unción o investidura que representan. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, los ancianos. Aquí no se refiere a las personas longevas, a las personas de la tercera edad, sino se está refiriendo a una función de liderazgo. El ancianato es una función de liderazgo. Y el ancianato también es una etapa, una parte de un proceso en la vida del líder que después lo lleva al pastorado. Muy bien. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. 1 Timoteo 5:17. Entramos a la sección La Biblia dice. Voy a leer estos versículos con el tema del liderazgo, con el equilibrio bíblico. Dice así la Escritura: obedezcan a sus pastores y respétenlos.
Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Voy a leer nuevamente estos renglones. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Aquí hay un mensaje para ambos lados, tanto para los líderes como para los que están debajo de un liderazgo. Primero, la palabra se refiere a los que están al resguardo, al cuidado de un liderazgo y dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Pero luego viene la encomienda de parte de la Biblia para los líderes y dice así, ellos, es decir, los pastores, cuidan de ustedes. Y aquí viene lo interesante, lo que trasciende a esta vida terrenal, porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Esto debe estremecer la vida de todo líder. Algún día tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Cómo fue nuestro liderazgo? Si fue un liderazgo fuera de los modelos de la palabra y no hubo arrepentimiento y conversión en ese liderazgo hacia el liderazgo correcto, entonces habrá, claro, por parte de Dios, severos castigos. Ellos tienen que rendir cuentas a Dios. Los que están debajo de un liderazgo no están en desventaja. No hablamos de líderes que se enseñorean de las congregaciones, sino hablamos de líderes que cuidan, que pastorean, que aman a la iglesia. ¿Por qué? Porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Sigue diciendo este verso, así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no será provechoso para ustedes. Hebreos 13, 17. Otro verso más, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Esta dinámica de responsabilidad hacia ambos sentidos, hacia el liderazgo y hacia los que están debajo de un liderazgo, tienen que ceñirse en la práctica a los modelos bíblicos, porque la palabra de Dios es pura. Tiene propósitos de bien para cada uno de nosotros. No debemos romper entonces las reglas que Dios estableció en el liderazgo. Claro, tenemos que mencionar que en todos los tiempos ha habido líderes que se han salido de los diseños y de los parámetros de la palabra de Dios. Y la Biblia registra algunos de ellos. Y también la Biblia nos advierte que en los últimos tiempos se levantarían muchos liderazgos con otros propósitos, con otras motivaciones. Algunos para obtener solamente ganancia para ellos mismos y no cumpliendo con la tarea encomendada por Jesucristo, que es guardar la iglesia, que es pastorear la iglesia. Estas encomiendas que la palabra de Dios demandan a todo liderazgo están vigentes y debemos practicarlas los que estamos en una posición de liderazgo con temor, porque algún día rendiremos cuentas a Dios. Y los que están debajo de un liderazgo tienen que aprender y saber que en el ambiente espiritual y en el estricto ejercicio de la palabra de Dios y de ese liderazgo establecido por Dios, deben tener la confianza de que serán resguardados en una sana doctrina, en un cuidado de su vida espiritual. Y esto traerá bendición para sus vidas. Dice la Escritura entonces que estos ministerios, estas funciones ministeriales que han sido establecidas por Dios, guiadas y gobernadas por el Espíritu Santo, son de bien para la iglesia. Así pues, aprendamos a vivir en los modelos de la palabra de Dios y caminemos en la confianza de que estamos militando bajo el gobierno de la palabra de Dios y el gobierno del Espíritu Santo. Liderazgo no es para servirse de quienes se está atendiendo. Liderazgo es para servirles. Así dijo Jesucristo. Liderazgo es para perfeccionar a la iglesia. Liderazgo es
para pastorear a la iglesia, para aconsejar a la iglesia. Cuando un líder demanda algo que no está establecido en la palabra de Dios, no tenemos que seguirlo, porque la Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando un líder nos demanda algo que está en la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad obedecer, ejecutar ese mandamiento que está en la palabra de Dios, porque no es para beneficio de unos, sino es para el reino de Dios que siga avanzando y que se siga cumpliendo el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación y de perfeccionar a la iglesia. Hay muchos más aspectos, temas que podríamos abordar en relación al liderazgo. Y sí, hay modelos de liderazgo que son completamente reprobados por Dios y rechazados por todos aquellos que tenemos la seguridad y la certeza de vivir bajo los principios de la palabra de Dios. Y esos liderazgos no hay que someterse a ellos. Gracias a Dios que en el ambiente de nuestras iglesias, de nuestras congregaciones, podemos ver la manifestación del Señor a través de esos hombres y mujeres que Dios ha levantado para cuidar a la iglesia, para perfeccionarla y para enseñarles la palabra de Dios, para amarlos y para proyectarles a los propósitos que Dios tiene para cada uno. Entremos ahora a la sección para contestar en clase. La primera pregunta es: ¿qué aprendes de Jesús, el gran líder? Ahí hay unos espacios para que tu material tú lo puedas hacer, o en un cuaderno adicional si estás llevando estas preguntas de esta manera, ¿no? Bien, número 2. Escribe lo que representa un líder espiritual para ti. Número 3. Comenta sobre los dos extremos del liderazgo. Y claro, si alguna persona necesita ser sanada, necesita superar, ser atendida por haber estado bajo un liderazgo no en el modelo bíblico, pues es necesario atender también esas áreas, porque debemos vivir en paz. Así dice la Biblia: a paz nos ha llamado el Señor, a plenitud. La iglesia no es una agencia o un lugar donde se someta a las personas a la fuerza y a la voluntad de un hombre. No, la iglesia es un lugar donde venimos con la libertad del Espíritu de Dios, pero nos sometemos al gobierno de Dios, al gobierno de Jesucristo, al gobierno del Padre, al gobierno del Espíritu Santo y al liderazgo que Dios ha establecido para resguardarnos. Vamos a llegar a la última parte de esta lección, y es para memorizar en clase. Es un versículo el cual he leído ya en 3 oportunidades, y este es Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a leerlo, a repetirlo, si alguno no lo sabe de memoria. Es una oportunidad para hacerlo, y una manera de aprenderlo es en base a la repetición. Dice así, vamos a participar todos. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Una vez más, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Una última vez, Efesios 4:11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas,
los evangelistas y los pastores y maestros. La noticia que les tengo es que la próxima semana que el Señor nos permita encontrarnos en nuestra próxima transmisión y en nuestra próxima lección, estaremos cubriendo la número 12, es decir, terminamos este entrenamiento. Y una vez más, yo te invito y te animo para que puedas discipular a alguien. Y lo puedes hacer mediante estas plataformas que ahora estamos utilizando a través de la internet. Hay varias formas de hacerlo. Yo te invito a que lo hagas. Todavía no tenemos reuniones presenciales y ya muy pronto las tendremos. Por supuesto que estamos orando y estamos con una gran expectación de volver a reunirnos presencialmente en nuestro auditorio, alabar juntos a Dios, oír su palabra y tener convivencia unos con otros, porque así lo dice la palabra del Señor. Y también todas las iglesias que nos siguen, a los miembros de las distintas congregaciones, también en sus respectivas iglesias ya habrá esa oportunidad donde todavía no hay reuniones presenciales. Así pues les animo a que podamos cumplir con lo que Jesucristo nos encomendó antes de ir al cielo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Ese es el propósito. Padre, te doy gracias por este tiempo, por estas 11 lecciones que hemos podido atender y te pedimos que nos ayudes para poder estudiar la última lección la próxima semana para estar con este material y poder compartirlo, Señor, a los nuevos creyentes. Despierta en nosotros la pasión por cumplir esta tarea. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias y bendigo a tu pueblo y te doy gracias por todos aquellos que ya están discipulando, Señor. Bendíceles abundantemente, que esta obra prospere porque es tu obra, Señor. Y estamos anunciando tu mensaje, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Muchas bendiciones para todos ustedes y nos encontramos en nuestra próxima lección.